sepan que estamos con ustedes y haremos cualquier cosa que podamos hacer para ayudarlos. Y ahora quiero que ustedes, hermanos, para que yo pueda también poner manos sobre ellos, que se acerquen ahora aquí y todos inclinemos nuestros rostros mientras ponemos manos sobre ellos. Amado Dios, aquí está un grupo de hombres. Yo pongo mis manos sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que tú, que los has llamado para ser ministros, que ellos puedan predicar a su Señor todos los días de su vida. Y que prediquen el Evangelio a toda criatura. Les damos la diestra de compañerismo y oramos que tus bendiciones los acompañen a ellos, Señor, mientras los bendecimos y enviamos nuestras bendiciones. Que vayan a todo rincón de la tierra donde tú los has llamado a ir. Que ellos trabajen y te sirvan en la capacidad a lo que tú los llamaste. Que ellos sean valientes y verdaderos siervos de Dios. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Humes. El Señor esté con ustedes, con cada uno. Bendita es la unión que liga nuestro corazón en el amor cristiano. El compañerismo de mentes unidas es semejante a lo celestial. ¿No es Él maravilloso? Solo piensen ahora, ¿cuántos ministros están aquí esta noche para que se les impongan manos? Yo no sabía que estábamos en esta conexión telefónica. Si la gente allá me perdona por eso, yo no lo sabía, ¿ven? Yo simplemente no sabía que iban a conectar este corto mensaje esta noche, pero ahora leeremos la palabra y oraremos y entraremos directamente a este mensaje, el cual siento que el Espíritu Santo me está impulsando a traerles en esta noche. Y ahora mientras abrimos para el texto, yo lo anunciaré en un momento. Abramos a Números, el capítulo 22, versículo 31. Números 22, 31 para un texto. Mientras están abriendo, si a ustedes les gusta leer, léanlo y márquenlo. Yo quiero que ahora todos ustedes se acuerden de mí hasta que vuelva a verlos de nuevo. Espero que sea en algún momento este verano, Dios mediante. Y si algo ocurre y no logro ir a ultramar, estaré de regreso aquí. Pero ahora estamos creyendo, por la manera en que todo está obrando, que el Espíritu Santo va a enviarnos ahora en una manera que Él mismo ha escogido enviarnos. Y esa es la manera en que deseamos hacerlo. El Señor les bendiga. Padre, estamos a punto de leer tu palabra. Esperamos que la bendigas y la unjas a nuestro entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de Números, el capítulo 22 y el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Ahora, al leer esto, para ahí edificar un contexto, yo deseo tomar el tema, ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? Ese es un tremendo texto, y es una gran verdad que nosotros deberíamos entender. ¿Puede Dios decir alguna cosa y luego decir, siento que lo haya dicho? ¿Puede Dios retractarse de su palabra después de haberla hablado? Ahora, aquí en esta declaración, la razón que escogí esta declaración fue porque es una de las declaraciones de la Biblia en la que un lector, tratando de ver o procurar decir que Dios sí cambia su modo de pensar, esto aquí parecería como que Él sí cambió su modo de pensar más que cualquier otra cita en la Biblia, hasta donde sé yo, porque Él le dijo a Balaam una cosa y después le dijo otra. Y ahora mucha gente ha procurado hacer de Balaam tan solo un adivino o algo así, pero Balaam no era un adivino, él era un profeta del Señor. Ahora, primero trazaremos más o menos el bosquejo del mensaje. Israel se encontraba en su jornada yendo a Palestina, viniendo de Egipto.
Y el Señor estaba con ellos, y todo enemigo que se había levantado delante de Israel había sido quitado del camino, porque Dios dijo que enviaría avispas delante de ellos y echaría fuera al enemigo, siempre y cuando caminaran en obediencia a su mandamiento. El trabajo nunca era demasiado grande. Los amalecitas, los gigantes de aquel día, no significaban nada para Israel. Aunque ellos eran hombres pequeños en estatura, pero estaban caminando con el así dice el Señor. Así que no importaba cuál fuese la oposición, Dios siempre se aseguró que sus palabras de promesa nunca le fallaron a Israel. E Israel del Antiguo Testamento es un tipo de la novia del Nuevo Testamento, saliendo del mundo, marchando camino a Canaán, o al Canaán donde nos dirigimos nosotros, al milenio. Ahora, notamos entonces aquí que Moab es un tipo de la iglesia. Y Moab, ellos acababan de matar unos reyes y habían desplazado al enemigo, habían matado todo, poseyeron la tierra y se movieron junto a Moab. Ahora, Moab no era de ninguna manera una nación pagana. Moab era una nación que servía al mismo Dios que servía a Israel. Y la tierra de Moab había sido originalmente poblada por el hijo de Lot, que había tenido por su propia hija. Y él, siendo el fundador de esta nación y habiendo organizado su gente de renombre y demás, hizo una gran nación de eso, y ellos se habían multiplicado y crecieron. Y ahora Israel era de la simiente de Abraham, no de Lot. Israel descendió de Isaac y Jacob. E Israel había surgido de esas 12 tribus de Jacob, el cual después fue llamado Israel porque él luchó con el Señor. Y aquí Moab, ahora en esto, y ustedes allá por los teléfonos, primero quiero decir que yo no deseo ser crítico y espero no serlo. Pero el mensaje que me ha sido dado, debo ser fiel a ese mensaje, o seré un hipócrita. Ven, yo no puedo decir más de lo que soy enviado a decir. Y yo estoy pensando que el gran enemigo de la sociedad cristiana hoy en día son las iglesias organizadas. Yo creo de todo corazón que finalmente se formará en la marca de la bestia, lo cual pienso que lo puedo probar por medio de la Biblia, con la ayuda de Dios. Ya lo he hecho. Que sí se formará en la marca de la bestia, en la federación de las iglesias. Y es porque Dios nunca, en ninguna ocasión, jamás reconoció una iglesia ordenada, una iglesia organizada. Nunca. Él nunca lo hizo, y cada vez que el hombre formó una organización, el Espíritu de Dios la dejó y nunca más regresó. Pregúntenle a cualquier historiador, o de pronto ustedes mismos quizás sean lectores. Nunca. Cuando ellos se organizaron, Dios colocó eso en el estante, y ahí fue a parar. Ahí permaneció desde ese momento en adelante. Ellos crecieron en miembros, pero nunca hubo un despertamiento del Espíritu. Jamás, nunca más. Moab aquí es un tipo de tal, porque ellos eran una nación organizada en su propia tierra como en su denominación. Y ahí tenían sus propias religiones, y su religión era la misma religión que tenía Israel. Ellos eran moabitas y creían en Jehová Dios, pero eran un grupo de gente organizada. Y ahora, como ellos representan la iglesia natural, Israel representa la iglesia espiritual en su jornada. Ahora, Israel no era una nación organizada. Siempre y cuando siguieran a Dios, ellos eran independientes. Ellos llegaron, eran peregrinos, sin lugar a donde ir. A donde quiera que iba la columna de fuego, ellos la seguían. Ellos no eran una nación organizada. Tenían entre ellos un organismo, porque la circuncisión les dio eso bajo el mandamiento de Dios, pero no era una nación organizada en ese tiempo. Cuando finalmente llegaron a ser una nación organizada, ahí fue cuando cayeron y rechazaron su Mesías.
Y ahora hallamos que siempre cuando se encuentran estos espíritus carnales y espíritus de iglesias y organizaciones, siempre hay un choque. Nunca ha fallado en ser así, siempre chocan. La razón es porque ahí encontramos que existe un celo. Y en este celo se ocasionan imitaciones carnales, personificaciones. Y lo encontramos hoy en día como lo fue allá entonces. Cuando Dios hace algo por un individuo, todos tratan de copiar exactamente la manera como Dios obró en esa persona. Vean, eso causa una competencia y da lugar a carnalidad. Y entonces, si la oposición no puede obtener los resultados espirituales, entonces se lo toman por medio de un poder político, o sustituyen algo para perturbar la mente de la gente, para así llevar discípulos tras sí mismos. Eso es exactamente lo que aconteció ahí en el principio. Como Caín y Abel, los dos muchachos aquí en la tierra, y cuando Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y Dios vindicó a Abel al descender y recibir su sacrificio, eso causó celo con Caín, porque él estaba celoso de su hermano y mató a su hermano. Comenzó en el principio, que cuando el natural y el espiritual, no obstante, Caín y Abel adoraban al mismo Dios. Ambos construyeron altares iguales, y ambos adoraban al mismo Dios en la misma iglesia, en el mismo altar. Pero Caín, por medio de razonamiento carnal, trajo los frutos de la tierra y los colocó sobre el altar como sacrificio, pensando que seguramente esto cuadraría con Dios como una expiación. Así que él debió haber traído, como la gente piensa hoy, manzanas que Adán y Eva tomaron, que fue la causa del pecado. Y lo que sea, creo que ahora lo tienen en una granada o algo. Algunos de ellos dijeron no hace mucho que era otra cosa. Pero Abel tenía el sacrificio correcto. Él sabía que era sangre que fue la causa, así que él trajo un cordero. Y cuando Dios lo recibió, ahora Abel, por fe, por revelación, de ninguna otra manera, no había Biblia escrita. Así que, ven ustedes, el principio de justicia es la verdad de Dios revelada, y la iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre eso. Jesús, descendiendo un día del monte, le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo que tú eres Moisés, y el otro dice que eres Elías, y que tú eres Jeremías, o uno de los profetas. Él dijo, ¿pero ustedes quién dicen que soy? Ahí es cuando el apóstol Pedro, inspirado de Dios, vivificado por el Espíritu, hizo esa tremenda declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense en la declaración. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, carne y sangre no te ha revelado esto a ti. Mi Padre Celestial te ha revelado esto a ti. Tú eres Simón, sobre esta roca. ¿Cuál roca? Ahora, el católico dice, sobre Pedro, la roca, piedrecita. Y el protestante dice, sobre Cristo, la roca. No para ser diferente, pero era sobre la revelación que Pedro tuvo, tratándose de quién era él. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, carne y sangre no te reveló esto a ti, sino mi Padre que está en el cielo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios espiritualmente revelada. Fíjense, Abel, por fe en Dios, ofreció un sacrificio más excelente. Y el creyente carnal pensó que eran las obras de sus propias manos, que eran sus frutos y su hermosa ofrenda que él trajo, que Dios reconocería, y se produjo un choque. Encontramos que Abraham y Lot tuvieron que chocar. Encontramos que Moisés y Datán, Coré, tuvieron el mismo choque.
Moisés, siendo un profeta ordenado con la palabra del Señor, vindicado como el escogido para ser su líder en esa hora, y como Abraham había prometido todas estas cosas, y aquí Moisés cuadró exactamente con lo que Dios dijo que sucedería, lo que acontecería. Y Coré, siendo carnal, quería levantar una organización entre ellos. Él quería formar un grupo de hombres. Y Dios no lidia con gente de esa manera. Muestra ahí mismo, en esa escritura, un tipo de la jornada hoy, que la organización no es lo que Dios ordena. Porque tan pronto como Coré lo hizo, él le dijo a Moisés, te estás tomando demasiada responsabilidad. En otras palabras, la congregación entera es santa. Pues, tú dices que eres el único hombre santo. No tienes ningún derecho de hacer semejante cosa como esa. Tú mismo tratas de hacerte alguien importante. Todos nosotros somos santos. Todos somos hijos de Dios. Y Moisés se dio la media vuelta y se fue. Él dijo, Señor, ¿qué haré? Dios dijo, sepárate de él. Ya basta con todo esto. Y él se lo tragó en la tierra. Ven, hubo un choque. Cuando se encuentran lo carnal y lo espiritual, siempre hay un choque. Cuando se encontraron Judas y Jesús, hubo un choque. Uno era el Hijo de Dios, el otro el Hijo de Satanás. Así como Caín y Abel, hubo un choque cuando ellos se encontraron. Uno de ellos era el tesorero de la iglesia y el otro el pastor. Igual que ahora, hemos llegado nuevamente a eso mismo en este día. La denominación carnal con la novia espiritual de Cristo. La novia espiritual de Cristo es tan diferente a las organizaciones carnales, al grado que no hay comparación entre ellos en lo absoluto. Ahora fíjense, el natural siempre trata de tipificar al espiritual. Pero como fue allá con Jacob y Esaú, eso no funcionará. No. Ahora, cuando era cuestión de hacer buenas obras, yo creo que Esaú en realidad era mejor hombre que Jacob a la vista de los hombres. Él procuró cuidar de su papá, que era ciego, un profeta, y todas estas cosas que él procuró hacer, pero sin embargo, Esaú no pensó acerca de que eso solo era obra carnal. Él pensó que podía entrar con lo que él había hecho al hacer algo bueno por alguien, lo cual estaba bien, pero Jacob, su alma entera estaba empeñada en obtener esa primogenitura, y eso es lo que Dios reconoció en él, hablando de lo espiritual. Fíjense, y siempre le ha causado al natural aborrecer al espiritual. Eso causó que Caín aborreciera a Abel, le causó a Coré aborrecer a Moisés, causó que Judas aborreciera a Jesús, y así sigue sucesivamente. Eso causa que el natural aborrezca al espiritual, así como Caín en el principio aborreció a Abel, del que Dios recibió el sacrificio, y trata de destruirlos. Incluso tratan de destruir la influencia. Ellos tratan de destruir todo, porque eso no es más que celo. Eso comenzó en Caín y se probó que era celo, y todavía sigue igual hoy, cuando el natural, el carnal y el espiritual se encuentran. Eso prueba que es Satanás. No hay otra explicación, porque el celo viene de Satanás. Y entonces causa una personificación de la verdad, alguien que trata de personificar algo que no es, o sea que ellos no han sido ordenados a hacer. ¿Cuánto de eso hemos visto en estos últimos días? Oh, hermano, ¿cuánto hemos visto? Entonces vemos que Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a su palabra original. Pero a quien Él llama, a tal Él ordena. Nadie más puede tomar ese lugar. Nadie podía tomar el lugar de Moisés. No importaba cuántos Coré se levantaran o cuántos Datán, a pesar de todo, era Moisés el que Dios había llamado. Pero si la gente no camina en su perfecta voluntad, Él tiene una voluntad permisiva en la que Él